Hola con todos, mi nombre es John Isla, soy arqueólogo de la Universidad de San Marcos y actualmente responsable del plan de gestión Nazca Palpa del Ministerio de Cultura. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las formaciones sociales más importantes del área andina, como son los Nazca. En cuanto al territorio y ámbito geográfico, los Nazca se desarrollaron en la costa sur del Perú, esta región que comprende básicamente desde el Valle de Chincha por el norte hasta Yauca por el sur. Y aquí en la foto de la derecha podemos ver que este territorio comprende básicamente una amplia planicie, una sección del desierto de Atacama, uno de los más secos y áridos del mundo, el cual está flanqueado por el lado este por el litoral y por el lado este por el litoral y por el este por la vertiente occidental de los Andes. Como pueden ver en esta imagen, este territorio está cortado, atravesado por una serie de ríos que bajan, que descienden de los Andes hacia el litoral y que, a diferencia de otros valles de la costa central o norte, donde los ríos forman amplios abanicos o deltas antes de llegar al mar, en el caso de Nazca, los valles y los ríos se juntan lejos del mar para formar solo un río, el Río Grande, que atraviesa la planicie desértica formando un cañón donde las condiciones de vida obviamente son muy difíciles. En este territorio podemos distinguir fácilmente tres tipos de hábitats o ambientes ecológicos: el litoral, los valles, que están ubicados en una zona intermedia al pie de los Andes, y los valles y quebradas altoandinas. Cronología y área de ocupación. En cuanto a la cronología, podemos decir que los Nazca se desarrollaron entre el año 1 y 650 después de Cristo aproximadamente, más de 6 siglos que estuvo marcado en sus inicios por el desarrollo de la sociedad Paracas, que antecede al desarrollo Nazca, y en la parte tardía la sociedad fue impactada por el desarrollo, la ampliación de los Huari que ocuparon este territorio alrededor de los años 700 después de Cristo. Como ustedes saben, los Huari es el primer estado de carácter imperial que ocupó gran parte de los Andes en ese tiempo. Los estudios sobre la cronología Nazca han permitido distinguir una secuencia de fases a través de la cerámica y etapas de desarrollo que los arqueólogos preferimos utilizar en el caso de Nazca temprano, Nazca medio y Nazca tardío para caracterizar y explicar mejor cómo evolucionó esta sociedad. La cuenca del Río Grande, como ustedes pueden ver en esta imagen, está formada por una extensa planicie desértica cortada por estas pequeñas franjas verdes que son en realidad los lugares donde vivieron los antiguos Nazca. En esta imagen podemos ver claramente cómo estos valles, si bien parecen franjas pequeñas, en algunas partes son relativamente extensos, con planicies extensas donde hay fértiles campos de cultivo, pero que tuvieron una gran dificultad, un clima seco y árido y una escasez notable de agua durante el resto del año. Estos valles estuvieron flanqueados por laderas y planicies, como en el caso que vemos aquí, donde justamente los Nazca hicieron los geoglifos. En cuanto a la historia de las investigaciones, se ha podido distinguir hasta 3 etapas en el desarrollo de la misma. Una primera, caracterizada por la visita, el primer registro de sitios y sobre todo la excavación de tumbas. Los pioneros en este trabajo fueron Max Zule y Julio Cetello, especialmente el primero, que llegó a la costa sur peruana buscando la fina cerámica polícroma que él había visto en los museos de Berlín en Alemania. En ese mismo tiempo se realizaron el primer registro de los asentamientos, de los acueductos y de los geoglifos en distintas partes de los valles de Nazca y Palpa. Una segunda etapa estuvo caracterizada por el estudio estilístico de la cerámica, en la cual Alfred Kroeber, aquí a la izquierda, y William Duncan Stone trabajaron intensamente creando una tipología fina de formas y diseños, pero fue Lawrence Dawson quien hizo un estudio más fino y definido para crear una secuencia estilística de 9 fases, en las cuales podemos distinguir 3 etapas claramente que se pueden ver en la cerámica de este lado de aquí, a la derecha, donde hay una etapa naturalista, una etapa de estilización de los diseños y una etapa más abstracta que este no es el mejor ejemplo probablemente, pero que nos va a mostrar el desarrollo que tuvo la sociedad Nazca.
Entre los años 60 y 80 del siglo pasado prácticamente no se realizaron estudios importantes en el caso de Nazca, salvo el trabajo realizado por María Reige, quien dedicó gran parte de su vida al cuidado y conservación de las mismas. A partir de los años 80, una nueva oleada de investigaciones y de investigadores obviamente volvieron a la región a trabajar especialmente en temas que son centrales para interpretar y mejorar nuestro entendimiento sobre la organización social y política de la sociedad nazca. Uno de estos estudios fue el trabajo en los asentamientos con prospecciones sistemáticas y excavaciones en sitios puntuales que se realizaron, y una de estas personas importantes es nuestra colega Helene Silverman, que inició estos trabajos, y al mismo tiempo se abordaron otros temas importantes también para la investigación de los Nazca, como es los acueductos a cargo de Katharina Schreiber, las costumbres funerarias a cargo de Patrick Carmichael y los geoglifos a cargo de Anthony Aveni, Carsten Lambers y otros. Con todo esto se tuvo y se tiene un mejor panorama sobre la sociedad nazca. En cuanto a la economía y los recursos, uno de los temas más importantes para resolver y que fue la base económica de la sociedad fue la agricultura, seguida de la ganadería y de la pesca y recolección de los mariscos. Hay que tener en cuenta que estos valles no pudieron ser ampliados como en otros lugares fuera de los límites que tienen en la actualidad, porque las planicies desérticas no se lo permitían y porque tampoco había el recurso hídrico necesario. Sin embargo, los Nazca implementaron una tecnología hidráulica como los acueductos para poder abastecerse de agua y cubrir la deficiencia que había a lo largo de la mayor parte del año. La ganadería, por otro lado, se desarrolló más bien en las partes medias y sobre todo altas, arriba de los 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde habían grandes planicies, lomas con pastizales para la crianza de rebaños de camélidos. La pesca y el marisqueo fueron obtenidos con asentamientos establecidos en el litoral, donde los pescadores y recolectores obtuvieron estos recursos y los llevaron hacia los valles e incluso hasta la sierra. En cuanto a la organización política, a diferencia de otras sociedades contemporáneas, los Nazca tuvieron una organización política centralizada, en la que se distingue una escala social de al menos 4 niveles, con una base formada por agricultores, pescadores o productores primarios, hasta una élite en la parte alta establecida con los sacerdotes y curacas. Aquí en estas piezas podemos ver la representación clara que ellos hicieron básicamente de cada una de estos niveles en las que se había dividido la sociedad. La iconografía nazca refleja un alto contenido religioso en la que se puede observar representaciones con un notable carácter teocrático en las relaciones sociales. Las imágenes que vemos desarrolladas de esta vasija aquí nos muestra justamente esa secuencia que hemos indicado, en la cual se ve una cadena de personajes desde el nivel más alto hasta el bajo. Toda esta iconografía, que si bien no es tan reveladora en cuanto a escenificación y desarrollo de actividades sociales, nos muestra de todas maneras un carácter fuertemente religioso, pero al mismo tiempo claro en cuanto a la composición y la estratificación social que se puede distinguir. La divinidad principal que se puede mostrar aquí a la derecha, a lo largo de sus 13 épocas muestra un desarrollo que va de lo más naturalista a lo más abstracto, pero siempre manteniendo el carácter religioso. Tal vez solo en la época tardía es donde se muestra una sociedad menos cargada de religiosidad y donde los personajes principales y los curacas son mostrados prácticamente como personajes vivos, como seres que se puede ver a diario. En cuanto a los sitios más importantes y característicos, tenemos que mencionar 3. Uno, por un lado de los asentamientos, es el sitio de Cahuachi, este centro urbano ceremonial grande establecido en el valle de Nazca, donde se puede ver un asentamiento de más de 4 kilómetros de longitud, compuesto por una serie de conjuntos y complejos arquitectónicos con pirámides, plazas, patios y recintos que se unen unos a otros. Este sitio, como podemos ver aquí en esta imagen,
Tiene un área central compuesta por pirámides, donde claramente se ven las terrazas, las plataformas, los patios, todo hecho con estructuras de barro adaptadas a la topografía del terreno, y que las excavaciones han revelado que en algunos casos también tienen una monumentalidad bastante grande, como el Templo del Escalonado, que se ve aquí a la derecha, en donde se puede ver un frontis ornado con frisos justamente del tipo escalonado. Pero en Cahuachi también, además de que se había establecido la clase dirigencial, la clase sacerdotal más importante, habían especialistas y artesanos que produjeron la gran cantidad de cerámica y textiles. Las excavaciones han revelado cientos de hallazgos de este tipo en el sitio. Otro de los sitios a destacar en el caso de los Nazca son los acueductos, este sistema hidráulico único en el mundo andino, que fueron construidos en el subsuelo para captar el agua subterránea y trasladarlo a la superficie. Entre 5 y 15 metros de profundidad, y por gravedad se podía llevar el agua hasta los campos de cultivo. Estos fueron establecidos especialmente en los valles más secos, donde había mayor escasez de agua, como son los valles de Nazca, Taruga y Las Trancas, al sur de la cuenca del Río Grande, cubriendo prácticamente todos los espacios para poder irrigar la mayor cantidad de cultivos. No eran obras pequeñas, eran obras grandes de cientos de metros que implicaba una inversión de trabajo importante. Entre las características más destacables de los acueductos podemos mencionar 3 secciones: una bajo el suelo, que son estos socavones, una sección a tajo abierto y un pozo reservorio que servía para llevar el agua a los campos de cultivo. Uno de los puntos interesantes es que esta tecnología sigue sirviendo hasta el día de hoy. Y finalmente, otro de los sitios importantes, evidentemente, son las famosas líneas o geoglifos de Nazca. Miles de estos trazos fueron elaborados en las laderas y mesetas desérticas de los valles de Nazca y Palpa. Y no solo eso, sino que se extendieron también a otros valles. En esta vista podemos ver la concentración más grande que se encuentra en las provincias de Nazca y Palpa, y que ha servido al mismo tiempo para que sean inscritas en la lista de Patrimonio Mundial, y por lo cual son considerados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estos geoglifos fueron hechos en la superficie del desierto. Podemos ver en la imagen aquí a la derecha, retirando estas piedras, cuidadosamente delineando los trazos que ellos querían hacer y exponiendo la superficie del subsuelo, que era más clara, como se puede ver en estas imágenes aquí a la izquierda, y de tal manera que se formaron las figuras y los grandes trapecios y campos barridos. Desde un inicio se plantearon diversas hipótesis para explicar el significado de los geoglifos, desde caminos sagrados, sistemas de riego, lugares donde se hacían cultos a los ancestros, lugares para estudios astronómicos, etc. Los estudios más recientes de antropología y arqueología especialmente han permitido entender de que en los geoglifos se concretizaban actividades rituales vinculadas con cultos al agua y la fertilidad. Teniendo en cuenta que los Nazca vivían en un territorio seco y árido, como lo hemos mencionado, no es difícil de imaginar que en la cosmología religiosa de los Nazca había un lugar especial para este tipo de cultos que se realizaban en los geoglifos. Entre los principales aportes e innovaciones tenemos como punto central evidentemente la cerámica. Durante el desarrollo de los Nazca, la producción alfarera alcanzó uno de sus niveles más altos en cuanto a refinamiento técnico y acabado artístico. La variedad de formas y sobre todo la gran variedad de colores, más de 15 tonos en una misma vasija, explican esto como algo sin igual en otras partes del mundo. En este tambor podemos ver justamente ese tipo de tecnología. Vasijas elaboradas como las que vemos a la derecha, todas hechas con un refinamiento muy especial. Y otro de los logros de estas innovaciones importantes son evidentemente los geoglifos. Estas obras permitieron transformar estos valles secos en fértiles oasis. Y no se trata de obras sencillas, sino de sistemas de riego bastante complejos, con varios canales de varios cientos de metros, que evidentemente nos indican la importancia que tuvo en el antiguo Perú y lo tienen aún hasta la actualidad.
Finalmente, para terminar, quisiera destacar dos aspectos. Uno de ellos es la transformación que los Nazca hicieron del paisaje, no solamente con los valles, sino también con las planicies desérticas. Con el trazado de los geoglifos, ellos transformaron el desierto y lo convirtieron en un espacio social, habitado, dinámico, de gran actividad que se mantuvo por más de 6 siglos activo. Entonces eso nos explica cómo este territorio se convirtió en un paisaje social único que hasta la actualidad nos sorprende. Y finalmente, otro de los aspectos importantes de señalar y que no se observa así nomás en otras sociedades del antiguo Perú es el manejo transversal que hicieron los Nazca de este territorio. Un manejo transversal que fue aprovechado al máximo desde el litoral hasta las cumbres más altas de los Andes para aprovechar los recursos de distintos pisos ecológicos. Este manejo de este espacio y de este territorio nos permite señalar la importancia y el grado de complejidad que alcanzaron los Nazca. Muchas gracias.